Muy buenos días, es un placer saludarlos a todos. Saludos a Omar Rincón, a Mario Riorda y todos los amigos que están en Alice, Buenos Aires. Sepan excusarme por comunicarme por esta vía. En estos momentos estoy asistiendo al Congreso Mundial de la International Association of Media Communication Research y estoy aquí en la Universidad de Leicester en Inglaterra. De todas formas, quería estar presente con este grupo de trabajo que hemos estado preparando con la coordinación de Mario y de Omar, y que ha desencadenado en la publicación de este libro sobre mitos de gobierno. El día de hoy les voy a presentar el mito fundacional de gobierno que va tras la estrategia de comunicación de gobierno del ya conocido por todos ustedes célebre José Mujica. Cuando hablamos de la construcción del mito de comunicación de gobierno de José Mujica, lo hacemos respondiendo a un marco teórico general sobre el cual hemos acumulado durante estos años, en especial en la red de estudios de comunicación de gobierno en América Latina. Mujica, un hombre de la posmodernidad, en tiempos de la posmodernidad, se encontró con los desafíos de construir desde su visión de un hombre prácticamente octogenario, dos conceptos centrales en la comunicación política del día de hoy. Uno, la política del entretenimiento, y dos, la capacidad de la seducción. Y lo hizo a través de tres principios que Lipovetsky trae a colación para entender las estrategias de comunicación en el siglo XXI, si nosotros llevamos a Lipovetsky respecto a las tendencias de consumo cultural hoy en día. Estos tres conceptos son: uno, la telepresencia, el hecho de estar siempre presente a través de distintas vías, de distintas plataformas. Dos, la construcción de una identidad social, en el sentido de que el ego de la persona, es decir, el relato, apele directamente al individuo y pueda verse construido un nuevo personaje a través de redes sociales que tenga un diálogo entre el destinatario final del mensaje y el emisor, en este caso el gobernante. Y tercero, hacer que toda esta interacción parezca en realidad algo cotidiano, algo altruista y no una estrategia de comunicación preparada. En este sentido, cobra importancia el storytelling, la construcción de un mito de gobierno, un mito fundacional, que plantee claramente quiénes van a ser nuestros héroes, nuestras ideas fuerza y sobre todo nuestros antihéroes. Y Mujica ajustó su storytelling con algunos principios. Primero, un gobierno que debe ajustar su termómetro permanentemente. La velocidad del broadcast yourself y la viralización de Mujica, en este caso está citado el episodio de Esta vieja es peor que el tuerto, hace que claramente las comunicaciones de gobierno requieren ajustar termómetros de manera permanente, porque de un día para otro pueden cambiar el rumbo de la comunicación. Y entonces, si tuviésemos que resumir en tres ideas fuerza la estrategia de comunicación de Mujica: primero, un relato que apela siempre al individuo, es decir, no a las grandes masas, sino que pone en ejemplos cotidianos el comportamiento humano leído desde un hombre que está en el poder. Segundo, generar y constituir verdades que reinterpreten el pasado. Mujica, como ex guerrillero, se presenta ahora como un claro líder demócrata que, vía competencia electoral, buscó llegar al poder. Tercero, un discurso adaptable y empático, siempre respondiendo al público que tiene presente. Mujica recorrió varias conferencias y posicionó ideas fuerza en todo el mundo, y en Uruguay también, respecto al público que tenía frente suyo. Entonces, ¿cuáles fueron los mandamientos de Mujica en materia de comunicación de gobierno? Primero, la desacralización del poder. El hecho de quitarle a la presidencia de la República algunos elementos que son parte del imaginario colectivo, y acá uno de los hitos fundacionales claramente es la utilización del Fusca como mecanismo, si bien no era donde se transportaba Mujica, sí se convirtió en un icono del auto presidencial. Segundo, la diferencia está en ser pueblo. Cuando hablamos de la identidad construida desde el ego, desde Lipovetsky, nosotros lo que estamos visualizando en Mujica es un gobernante que vive no para el pueblo, sino que como el pueblo, y así lo muestra. No solamente lo hace, sino que se lo muestra. Pero al mismo tiempo tiene la capacidad pragmática de adaptarse. La construcción del personaje Mujica presidente durante la campaña electoral del 2009, con algunos cambios en su vestimenta, con algunos cambios en su peinado, preparó al presidente o al personaje político Mujica
a la nueva imagen presidencial. Es decir, la capacidad de adaptación es un principio y el pragmatismo es un principio claro para Mujica. Claramente, otro de los conceptos centrales para Mujica es el de cuidar permanentemente su legitimidad, es decir, hablar y reconocer de manera permanente al colectivo de identificación, al público destinatario. En este sentido, Mujica es un comunicador nato. En quinto lugar, siempre Mujica trató de alcanzar la mayoría. Sin ella no existía gobierno. En este sentido, el pragmatismo y su acercamiento con la otra ala del Frente Amplio, la de la candidatura de Danilo Astori, y el rol que asumió Astori durante el gobierno de Mujica, dio muestras a claras luces del nivel de pragmatismo que Mujica buscaba imprimir a su gestión. Y uno de los temas más centrales para Mujica fue el contar vía imágenes el relato de un gobernante que sale de los esquemas comunes. Y eso se convirtió, y así lo entendió Mujica, en ser sexy para los medios, el poder llamar la atención, el poder reavivar desde lo cotidiano permanentemente el relato original de la comunicación de gobierno. Y por último, hacer que todo esto parezca la estrategia de la no estrategia. Es decir, todo esto, la comunicación de gobierno de Mujica, el mito fundacional, vinculado a algo que viene desde lo cotidiano, desde la espontaneidad y no necesariamente desde la construcción de una estrategia artificial de comunicación de gobierno. Mujica, en esta imagen lo vemos en el momento en que asumió el ministro de Economía, Mario Vergara, en el año 2013, ese fue el episodio de las sandalias, entendió de una u otra manera lo que es convertirse en algo viral, en un personaje viral. Y si bien claramente tal vez no formaba parte de las estrategias predefinidas por el gobernante respecto a su comunicación de gobierno, sí entendía que sus acciones se daban a conocer no solo en Uruguay, sino en el mundo entero. Es decir, que hay un concepto de viralidad en la comunicación de gobierno. Ahora, estos conceptos o los mitos fundacionales de la comunicación de gobierno de Mujica pueden traer determinados problemas. Primero, problemas de agenda building, es decir, cómo nosotros gestionamos la agenda pública de comunicación de gobierno cuando es tan vinculada a un individuo en particular. Uno de los principales desafíos es acordar el relato con el equipo de gobierno. Segundo, cuidar la relación con el partido político. La agenda llevada adelante por un presidente muchas veces tiene que dialogar, o siempre tendría que dialogar, con el partido político que lo respalda. Y en tercer lugar, un escenario en donde el ciudadano es protagonista, por ende, el vínculo o el refuerzo con los partidos políticos para Mujica se convertía en problemático, dado que su legitimidad depende y viene directamente dada no por su pertenencia al Frente Amplio, sino que precisamente por su liderazgo de carácter carismático, un fenómeno. Se genera entonces un estrés permanente entre la mantención del mito y la construcción del relato intervenido por distintos medios, es decir, a través de una plataforma transmediática que hablaba sobre el gobierno Mujica, ya sea en redes sociales, en televisión, en prensa, vía WhatsApp, las publicaciones en web, etc. El tema, además, es que al no ser una estrategia diseñada con acciones, medios, canales, profesionalmente, se generaba un estrés permanente en el sentido de que el relato y la construcción del mismo deja de ser parte del gobierno para ser parte de los usuarios. Entonces, las tensiones que se generan sobre esta presión, en realidad también se generan problemas en otro tipo de variables, como por ejemplo la capacidad de seguimiento de la representación política, es decir, de las promesas que se hacen al inicio del gobierno, y cómo en realidad al estar permanentemente contestando a la agenda pública se puede o no retomar o se es capaz, tanto desde la prensa como desde el gobierno o de la ciudadanía, de hacer seguimiento a las promesas iniciales de campaña. Y ni que hablar el tema del manejo de la agenda pública, primero con la fuerza política interna, la fuerza política de respaldo, cuando se está dependiendo y respondiendo siempre a las temáticas que aparecen en la agenda pública, el diálogo con el partido político y con la fuerza que asegura la gobernabilidad debería ser muy fluido y no siempre lo es así. Este es el mito fundacional de la comunicación del gobierno de Mujica. Les agradezco a todos su atención y bueno, estamos en contacto. A las órdenes. Gracias.